Acompañar. Venimos con un único tema. Como ustedes saben, hace una semana, en sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Superior, se sentó un precedente histórico. Hasta ahora, las decisiones intraparlamentarias no habían sido admitidas para su discusión ni para emitir sentencias por parte del Tribunal Constitucional, que vigila los derechos políticos electorales de las mexicanas y de los mexicanos, justamente porque se aducía que eran de decisiones intraparlamentarias. En diciembre pasado se excluyó a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente pese a tener los votos necesarios para hacer el resto mayor. Se excluyó a Movimiento Ciudadano aun cuando tuvimos el doble de votos en la elección del 2021 que el PRD. Se excluyó a Movimiento Ciudadano aun cuando tuvimos más votos que el PT, que el Partido Verde. Y nosotros argumentamos que esa era una violación no solamente a los derechos político-electorales de las diputadas, de los diputados. La diputada Ivonne Ortega presentó un juicio, además, en su carácter de representante ante el Instituto Nacional Electoral, sino que era una violación a las 3,5 millones de personas que habían votado por Movimiento Ciudadano, porque su representación en un órgano fundamental como es la Comisión Permanente estaba siendo negada, vulnerada. Bueno, el tribunal cambió los criterios históricos y por primera vez se metió al fondo de una discusión de este tipo y ordenó a la Cámara de Diputados rectificar y hacer válida la inclusión de todos los grupos parlamentarios en el mayor grado de pluralidad y de representatividad para próximas ediciones del periodo ordinario de sesiones. Lejos de reconocer esa decisión y además menospreciando que las sentencias de un tribunal constitucional como lo es el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son inatacables. Eso quiere decir que se asumen, que ya no son cuestionables. Es una última instancia, un tribunal constitucional. Hoy el presidente de la mesa directiva, el presidente de la Junta de Coordinación Política y otros diputados presentan una iniciativa para intentar revertir los efectos de esa sentencia. Pues es inconstitucional esa sentencia. Quieren impedir que los diputados puedan utilizar el juicio de protección de los derechos político-electorales para contravenir atropellos, pero además pues es un bodrio jurídico porque al ser una sentencia inatacable es absurdo que días después la quieran revertir en una ley, cuando lo que se tendría que hacer es normar lo contrario, la inclusión paritaria, plural, de los grupos parlamentarios en los órganos de dirección. Por eso está aquí el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para decir que vamos a defender, que una vez se confirma la tesis que hemos sostenido desde el arranque de esta legislatura, que es la existencia del primor gobernando la Cámara de Diputados y que vamos a seguir defendiendo los derechos fundamentales de nosotros, de los 3,5 millones de personas que votaron por nosotros, pero también que hay una cosa muy importante, de quienes vendrán a esta Cámara. El día de mañana la correlación de fuerzas y de mayorías cambia y esos atropellos se pueden realizar en contra de cualquiera, como se realizaron en el pasado contra Morena cuando no tenía el poder, como se han realizado contra otros grupos parlamentarios y que se debe defender. Quisiera pedirle su participación en esta comunicación a la vicecoordinadora del grupo parlamentario, a Mirza Flores, y después pasaríamos a ver si algunos de ustedes tienen alguna pregunta. Coordinador, muchas gracias. Pues nos encontramos aquí porque nosotros hemos hecho valer en todo momento la diferencia que hay de Movimiento Ciudadano con el resto de los grupos parlamentarios, que es conducirnos con legalidad, ética, la más absoluta seriedad con la que tomamos nuestro trabajo parlamentario, pero sobre todo siempre poner a las personas al centro y sus causas al frente, dentro de este pleno, en la tribuna, en toda la representación que nosotros, cada una y cada uno de nosotros, tengamos en cualquier esfera, siempre vamos a llevar la voz de las ciudadanas y ciudadanos. Por eso, primeramente, que se hayan confabulado para habernos dejado fuera de la comisión permanente, que dejaran 3,5 millones de personas fuera de esta comisión, representa una vulneración no solamente a nuestros derechos políticos electorales, sino a la voz de la gente que confió en este proyecto político. Ellos argumentan que el día de hoy, que tenemos una sentencia que justifica nuestra presencia en la comisión permanente, pues ellos dicen que este tipo de actos vulneran la división de poderes.
qué barbaridad. No tienen la menor idea lo que significa un amparo y lo que significa solicitar la justicia para que seamos escuchados y seamos una voz. Es muy penoso, muy vergonzoso que ellos justifiquen que esta línea jurisprudencial que establecía la jurisdicción electoral se encuentre impedida para revisar la constitucionalidad o la legalidad de actos parlamentarios. Qué penoso que digan eso. Es muy penoso que estén presentando una iniciativa de esta naturaleza. Es muy penoso que dejen expuestas sus mezquinas intenciones de dejar fuera nuestra voz, y qué penoso que sus mezquinas intenciones hoy sean lo que ellos siempre señalaron y pelearon. Y el día de hoy, pues hoy las repiten. Son pues actitudes que al señalarlas tanto se convierten en los protagonistas de las mismas. El día de hoy estamos aquí, diputadas y diputados, que creemos en la justicia, que nos regresan la fe en que los tribunales sí pueden fallar a favor de las mexicanas y mexicanos, y nos regresan sobre todo el entusiasmo de seguir siendo la voz de más de 3,5 millones de personas. Y no solo eso, no solamente somos la voz de 3,5 millones de personas que votaron por nosotros, somos la voz de México en un parlamento en donde unos cuantos se ponen de acuerdo para darle la espalda al país. Es cuanto, coordinador, es cuanto para todas y todos. Gracias, Mirza. También me gustaría algún comentario de nuestro vicecoordinador Agustín Basabe. Buenas tardes. Pues vemos con preocupación una actitud, un modus operandi que de ninguna manera es nuevo y que se resume en que cuando no ganan, arrebatan. Creemos y estamos convencidos de que esto no va a salir como ellos piensan, pero hay que elevar el nivel del perfil. El perfil de este asunto tiene que ser alto para poder detener este atraco. Pedimos, por favor, a los medios de comunicación que le den cobertura al tema, que no permitan que se haga en lo oscuro. Gracias, compañeras, compañeros. Estamos a sus órdenes. Buenas tardes, Antonio López, reportero del Universal. Un par de preguntas nada más. Primero, sabemos que el Tribunal Electoral es, valga la redundancia, el máximo tribunal a donde pueden acudir pues a denunciar un atropello como el que denunció Movimiento Ciudadano en su momento. ¿Qué va a pasar de aprobarse esta iniciativa? ¿A dónde van a recurrir los grupos parlamentarios que vean vulnerados sus derechos? Eso por una parte, y por la otra, si me podría el coordinador profundizar en este asunto del primor. ¿Qué representa pues esta reconciliación entre el tricolor y Morena de cara a la posible discusión y aprobación de la reforma eléctrica? Muchas gracias. Sí. Gracias, Toño. Pues mira, bien lo dices, la verdad es que sí es desconcertante. Las sentencias del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son inatacables, son la última instancia. Que se quiera hacer una iniciativa en sentido contrario a lo determinado por un tribunal constitucional, pues es inédito. Es como si cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandata expulsar una norma, nosotros actuáramos en desafío de esa norma. Eso es absurdo, como dice Mirza Flores, vulnera el principio de división de poderes. La división de poderes no quiere decir que cada poder tiene impunidad para actuar sin apego a la Constitución, al contrario, es un diálogo entre poderes en el que el Poder Judicial tiene la última palabra en este tipo de temas. Entonces no le vemos futuro jurídico a la iniciativa, pero sí, y con eso vamos a la otra pregunta, es un desplante de un pacto político consumado, evidente, que nosotros hemos venido denunciando, reiterando, que además no tiene ningún pudor, no es algo que siquiera se molesten en ocultar. Los gobernadores que entregaron sus estados en las elecciones del año pasado están siendo nominados para ser embajadores del PRI. Los gobernadores del PRI de este año están entregando sus estados a los candidatos de Morena, están en un plano de desafíos más. Entre ellos mismos se han lanzado esas acusaciones, hay que ver los tuits del dirigente nacional del PRI contra el gobernador de Hidalgo. Es un tema que no venimos a destapar a nosotros, sino que ellos han decidido exhibir, evidenciar,
y que debe de tener límites constitucionales y límites en respeto de los derechos fundamentales. No se puede permitir este agravio a los grupos parlamentarios y lo reitero, se trata hoy de Movimiento Ciudadano. En la legislatura pasada fue el PRD. El único diputado que votó en contra de la exclusión del grupo parlamentario del PRD en la Junta de Coordinación Política fue el entonces coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla. Nosotros hemos tenido una actitud democrática y de inclusión siempre, en cualquiera que sean nuestras circunstancias, y creo que eso ha quedado evidenciado. Gracias, Toño. Gracias. Por lo menos a la foto. Gracias, compañeros.